El crujido de la nieve bajo las botas de Anton Keller rompía el silencio de aquella madrugada de julio de 1979. A sus 28 años, cada respiración formaba pequeñas nubes de vapor que se disipaban en el aire frío de Zermatt, mientras ajustaba meticulosamente su mochila frente al modesto hostal donde se hospedaba. La luz tenue de un farol cercano iluminaba su rostro curtido por el sol y el viento de decenas de ascensiones previas. «Tienes todo, ¿verdad?». La voz de Marcus Weber emergió desde las sombras. A sus 31 años, Marcus era el más experimentado de los dos, con una reputación bien ganada entre los montañistas suizos. Su barba rojiza enmarcaba una sonrisa confiada que contrastaba con la seriedad habitual de Anton. «Todo listo. Incluso traje el regalo de cumpleaños para Nina», respondió Anton, palpando el bolsillo lateral de su mochila, donde guardaba una pequeña caja de madera tallada para su hija de 6 años que lo esperaba en Berna. Ambos hombres intercambiaron una mirada cómplice. Esta expedición al Breithorn no era como las anteriores. No se trataba de una ruta convencional por la cara oeste, sino de un nuevo itinerario por la vertiente sureste, una travesía técnicamente desafiante que ambos llevaban meses planeando. Si tenían éxito, sería la primera ascensión documentada por esa ruta. «Magdalena me pidió que te vigilara», comentó Marcus mientras caminaban hacia la estación del teleférico que los acercaría a la base de la montaña. «Dais que desde que nació el pequeño Thomas estás más distraído». Anton soltó una carcajada contenida. «Mi esposa siempre preocupada. Le prometí que sería nuestro último desafío importante antes de dedicarme a rutas más tranquilas con los niños». El pueblo dormido de Zermatt apenas comenzaba a despertar. Un panadero levantaba la persiana metálica de su negocio, liberando el aroma a pan recién horneado que se mezclaba con el aire alpino. Anton se detuvo brevemente para comprar 2 trenzas de pan que guardó en su mochila. «Para celebrar en la cima», explicó. El operador del teleférico, un hombre mayor de rostro arrugado como un mapa topográfico, los miró con preocupación. «El informe meteorológico no es favorable para esta tarde. Tormentas inesperadas», comentó mientras les entregaba los boletos. «Estaremos de regreso antes del mediodía», aseguró Marcus con la confianza de quien ha desafiado cientos de veces las predicciones meteorológicas. Durante el ascenso en el teleférico, Anton extrajo de su bolsillo una pequeña botella de cristal azul cobalto. «Era de mi abuelo», explicó a Marcus. «Siempre dejaba mensajes en botellas como esta en las cumbres que conquistaba. Pensé que podríamos retomar la tradición». «¿Y qué mensaje dejaremos?», preguntó Marcus, contemplando la silueta imponente del Cervino que se recortaba contra el cielo que comenzaba a clarear. «Ya lo escribí anoche», respondió Anton, mostrando un pequeño pergamino enrollado. «De nuestros nombres, la fecha y una nota para el futuro escalador que lo encuentre». Al llegar a la estación Schwarzsee, a 2.583 metros sobre el nivel del mar, ambos montañistas se enfrentaron al frío más intenso. El sol apenas comenzaba a tocar las cumbres más altas, tiñéndolas de un dorado etéreo que contrastaba con las sombras azuladas que aún dominaban los valles. La aproximación hasta el punto de inicio de su ruta les llevó 2 horas de caminata sobre nieve endurecida. Apenas intercambiaron palabras, cada uno sumido en sus propios pensamientos y en la concentración que exigía el desafío que tenían por delante. A las 7:15 de la mañana, alcanzaron el punto donde comenzaría su ascensión técnica. «¿Listo para hacer historia?», preguntó Marcus mientras aseguraba la primera cuerda. Anton asintió, mirando hacia arriba, hacia la pared que se elevaba imponente frente a ellos. Sacó su cámara fotográfica del bolsillo interior de su chaqueta y tomó una foto de Marcus preparando el equipo, con el valle de Zermatt a sus espaldas. Sería la última fotografía documentada de ambos. A las 10:37, otro grupo de montañistas que seguía la ruta convencional del Breithorn divisó a lo lejos 2 figuras que ascendían por la cara sureste. Las distinguieron por los brillantes anoraks, uno rojo y otro azul, moviéndose lentamente entre la roca y el hielo. Nadie volvería a verlos con vida. A las 14:22, tal como había advertido el operador del teleférico, un sistema de tormentas inesperado envolvió la montaña. Las nubes oscuras descendieron con rapidez inusual, engullendo las cumbres y transformando el día en una noche prematura. La temperatura descendió bruscamente
y vientos de más de 80 kilómetros por hora azotaron las paredes de roca y hielo. Esa noche, Magdalena Keller arrullaba a su pequeño hijo de 8 meses, mientras su hija Nina colocaba meticulosamente 6 velas sobre un pastel de chocolate. Anton había prometido regresar para el cumpleaños. El teléfono sonó pasadas las 10 de la noche. «Señora Keller, habla la oficina de rescate alpino de Zermatt». Fue así como comenzó la pesadilla. La primera semana después de la desaparición transcurrió en un frenético vaivén de esperanza y desesperación. Los helicópteros de rescate surcaban el cielo de Zermatt cada mañana, aprovechando las pocas horas de visibilidad que permitía el clima inestable de aquel julio excepcionalmente tormentoso. Magdalena Keller se instaló en el pequeño hotel Alpenhof de Zermatt, dejando a sus hijos al cuidado de sus padres en Berna. Cada madrugada, la joven viuda de 26 años, aunque se negaba a considerarse como tal, caminaba hasta el centro de operaciones de rescate, donde el comandante Heinrich Steiner la recibía con una taza de café humeante y actualizaciones que, con el paso de los días, se volvían más escuetas y menos esperanzadoras. «Hemos ampliado el perímetro de búsqueda», explicaba Steiner el 8º día, desplegando un mapa sobre la mesa de operaciones. «Considerando la tormenta y posibles caídas, ahora exploramos estas zonas», señalaba con su dedo encallecido sectores marcados con círculos rojos. A su lado, Elsa Weber, la esposa de Marcus, permanecía en silencio. A diferencia de Magdalena, quien se aferraba a cada posibilidad con la vehemencia de una fe inquebrantable, Elsa había crecido entre montañistas. Su propio padre había desaparecido en el Mont Blanc cuando ella tenía apenas 12 años. Conocía demasiado bien el lenguaje no verbal de los rescatistas, las miradas intercambiadas, los suspiros contenidos. «Mi marido conoce cada grieta de esa montaña», insistía Magdalena. «Encontraron refugio, estoy segura». El comandante Steiner carraspeó antes de responder. «Señora Keller, la tormenta que azotó el Breithorn ese día fue excepcionalmente severa. Las temperaturas descendieron a menos 22 grados y las ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora. Incluso los montañistas más experimentados...» «Conozco las estadísticas», interrumpió Elsa Weber, hablando por primera vez esa mañana. «Lo que necesitamos saber es cuándo pasarán de una operación de rescate a una de recuperación». El silencio que siguió a aquellas palabras pesó más que todas las montañas circundantes. 2 semanas después de la desaparición, la comunidad alpina de toda Suiza se había movilizado. Más de 70 voluntarios, muchos de ellos amigos y compañeros de escalada de Anton y Marcus, peinaban sistemáticamente las laderas del Breithorn. La solidaridad alpina, ese código no escrito entre quienes entienden los riesgos de la montaña, se manifestaba en cada gesto. Desde los dueños de hostales que alojaban gratuitamente a los voluntarios hasta los restaurantes locales que enviaban comidas calientes a los equipos de búsqueda. Peter Hoffmann, quien había sido mentor de ambos desaparecidos en sus inicios como escaladores, lideraba uno de los grupos de búsqueda más persistentes. A sus 57 años, conocía el macizo del Monte Rosa como la palma de su mano. «Conozco a esos muchachos desde que apenas podían atar correctamente un nudo de 8», comentaba a un periodista del Neue Zürcher Zeitung que cubría la operación. «Si alguien puede sobrevivir allí, son ellos». Sin embargo, la tercera semana trajo consigo el peor enemigo de cualquier operación de rescate: la resignación. Los helicópteros reducían gradualmente sus horas de vuelo. Los voluntarios, obligados a retomar sus vidas y trabajos, se marchaban con la promesa de regresar los fines de semana. Las noticias nacionales desplazaban el caso a breves menciones en las páginas interiores. A finales de agosto, la Oficina de Rescate Alpino de Zermatt convocó a ambas familias para una reunión que todos sabían inevitable. «Hemos explorado 215 kilómetros cuadrados», explicó el comandante Steiner, con la voz ronca de quien no encuentra las palabras adecuadas. «Utilizamos tecnología térmica, equipos caninos especializados y los mejores escaladores del país. No podemos mantener la operación oficial de rescate activa indefinidamente». Magdalena, que sostenía entre sus manos temblorosas la gorra de lana que Anton siempre llevaba antes de sus expediciones, no levantó la mirada. Fue Elsa quien habló. «¿Cuándo? Este domingo concluiremos la búsqueda activa».
Mantendremos alertas permanentes con todos los refugios y guías de la zona. Al salir de aquella reunión, bajo una fina llovizna que parecía llorar lo que muchos ya no podían, Elsa tomó las manos de Magdalena. Ahora comienza lo más difícil, susurró. Vivir con la incertidumbre. Los meses siguientes establecieron una dolorosa rutina para ambas familias. Magdalena regresó a Berna, donde cada noche Nina preguntaba si había noticias de su padre, y cada noche recibía la misma respuesta ensayada. Los ángeles de la montaña siguen buscándolo. La primera Navidad sin ellos fue especialmente desgarradora. La tradición familiar de los Keller incluía decorar el árbol la noche del 23 de diciembre, con Anton colocando siempre la estrella en la punta. Este año fue Nina quien insistió en hacerlo, subida a una silla mientras susurraba algo que solo ella y la estrella podían escuchar. En casa de los Weber, Elsa enfrentaba su propio duelo silencioso. Sin hijos y con la mayoría de su familia en el cantón de Ticino, las paredes de su apartamento en Zermatt se convirtieron en confidentes mudos de su dolor. Poco a poco, fue guardando las pertenencias de Marcus en cajas cuidadosamente etiquetadas, como quien archiva un capítulo que no se atreve a cerrar completamente. El procedimiento legal para declarar la presunción de muerte se inició en 1982, 3 años después de la desaparición. La burocracia suiza, meticulosa y formal, exigía este plazo para casos de desaparición en circunstancias de peligro evidente. Para Magdalena, cada formulario, cada firma, cada sello oficial era como enterrar a Anton repetidamente. No es justo para los niños vivir en este limbo, le explicaba a su cuñada durante un almuerzo en Berna. Nina comenzará la escuela secundaria el próximo año. Thomas apenas recuerda a su padre más que por fotografías. Necesito cerrar este capítulo. La declaración oficial llegó en mayo de 1983. Un sobre con el membrete de la Confederación Suiza que Magdalena dejó sin abrir sobre la mesa de la cocina durante 3 días. Los años siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción. Magdalena, quien había abandonado sus estudios de arquitectura al quedar embarazada de Nina, retomó la universidad. Elsa vendió el apartamento en Zermatt y se mudó a Lugano, donde abrió una pequeña librería especializada en literatura de montaña. Ambas mujeres mantuvieron contacto esporádico, unidas por el invisible hilo de una tragedia compartida que nadie más podía comprender plenamente. El 10º aniversario de la desaparición, en 1989, marcó un punto de inflexión. La revista Alpinismus publicó un extenso artículo titulado Los pioneros olvidados del Breithorn, recuperando la historia de Anton y Marcus, detallando sus logros previos y reivindicando su intento de abrir una nueva ruta como un acto de valentía alpinista que merecía reconocimiento. En respuesta a ese artículo, un grupo de escaladores jóvenes contactó a ambas familias con una propuesta: completar la ruta que Anton y Marcus habían intentado, documentarla y nombrarla en su honor. Magdalena encontró en aquel gesto una forma de dar sentido a la pérdida. Elsa, en cambio, se negó a participar. Las montañas ya me han quitado suficiente, fue su respuesta. En julio de 1990, la ruta Keller-Weber quedó oficialmente registrada en las guías alpinas tras su primera ascensión exitosa. Una pequeña placa conmemorativa se instaló en la oficina de guías de Zermatt. La vida, esa corriente implacable, seguía su curso. Nina Keller creció para convertirse en médica, especializándose en medicina de emergencia y rescate alpino, una elección que sorprendió a muchos, excepto a quienes conocían su historia. Thomas, por su parte, desarrolló una aversión a las montañas y se mudó a Londres tras completar sus estudios de economía, como si necesitara poner no solo distancia geográfica, sino también topográfica entre él y la tragedia que definió a su familia. Con el paso de las décadas, las conversaciones sobre Anton y Marcus se volvieron menos frecuentes pero más profundas. Ya no eran el tema doloroso que silenciaba una habitación, sino la anécdota agridulce que a veces surgía durante reuniones familiares. «Tu padre habría estado tan orgulloso», comentó Magdalena a Nina el día que ésta le mostró su diploma de especialización. A sus 52 años, Magdalena había aprendido a hablar de Anton en tiempo condicional, ese tiempo verbal que existe en el limbo entre la negación y la aceptación. Lo que nadie sospechaba era que la montaña,
esa eterna guardiana de secretos, aún no había dicho su última palabra sobre el destino de los dos escaladores. El verano de 2017, en los Alpes suizos, fue excepcionalmente cálido. Los glaciares, esos gigantes milenarios que esculpen el paisaje alpino, retrocedían a un ritmo alarmante bajo temperaturas que superaban regularmente los 30 grados en los valles. Eric Zimmermann, glaciólogo de la Universidad de Zúrich, llevaba 3 semanas instalado en una estación de investigación temporal cerca del glaciar Theodul, documentando meticulosamente los cambios en su morfología. A sus 34 años, Eric representaba una nueva generación de científicos para quienes el cambio climático no era una teoría abstracta, sino una realidad tangible que documentaban día tras día. Aquella mañana del 17 de agosto, Eric y su asistente Luisa Berger realizaban su recorrido habitual por el sector oeste del glaciar. El retroceso del hielo había expuesto una franja de morrena antes inaccesible, creando un paisaje lunar de rocas pulidas y sedimentos que los científicos escrutaban en busca de indicadores climáticos. «Necesito una muestra de aquella formación», indicó Eric, señalando un afloramiento rocoso a unos 50 metros de distancia. La precisión científica exigía registrar minuciosamente cada hallazgo, georreferenciarlo y documentarlo fotográficamente antes de extraer cualquier muestra. Luisa avanzó cuidadosamente sobre el terreno inestable, equilibrando el equipo fotográfico mientras esquivaba las rocas sueltas. Al llegar al punto indicado, comenzó el protocolo habitual: fotografías desde múltiples ángulos, medición de coordenadas GPS, anotaciones preliminares. Fue entonces cuando notó algo inusual entre las rocas: un destello azul, inorgánico, discordante con el entorno mineral. «Eric», llamó, inclinándose para examinar mejor el objeto, «creo que deberías ver esto». El glaciólogo se acercó, intrigado por la urgencia en la voz de su habitualmente serena asistente. Entre las rocas grisáceas, parcialmente cubierta por sedimento, asomaba lo que claramente era una botella de cristal azul cobalto, probablemente basura arrastrada por el glaciar, comentó Eric, aunque algo en la perfección de la botella contradecía esta teoría. La mayoría de los objetos transportados por el hielo durante décadas mostraban signos evidentes de erosión. Con guantes protectores, Luisa extrajo cuidadosamente el objeto. La botella estaba intacta, sellada con un corcho desgastado pero firmemente ajustado. Y lo más sorprendente, contenía lo que parecía ser un trozo de papel enrollado en su interior. «Definitivamente no es basura moderna», murmuró Eric, examinando la factura artesanal de la botella. «Parece una pieza de los años 70 u 80. Siguiendo los protocolos científicos, fotografiaron exhaustivamente la botella in situ antes de guardarla en una bolsa de evidencias. Aunque su investigación se centraba en glaciología, ambos científicos reconocían cuando un hallazgo merecía atención especial. De regreso en la estación de investigación, una estructura modular prefabricada anclada a la roca, resistente a las condiciones alpinas, Eric y Luisa examinaron el hallazgo bajo luz controlada. «Deberíamos abrir la botella», sugirió Luisa, la curiosidad científica sobreponiéndose a cualquier otra consideración. Con extremo cuidado, usando herramientas de precisión normalmente destinadas a muestras geológicas, Eric extrajo el corcho deteriorado. Un leve siseo escapó del interior, como si la botella exhalara después de contener la respiración durante décadas. Utilizando pinzas finas, extrajo el papel enrollado. Al desplegarlo sobre la mesa de trabajo, ambos científicos contuvieron la respiración. La tinta había resistido notablemente el paso del tiempo, revelando una pulcra caligrafía en alemán suizo: 14 de julio de 1979. Breithorn, cara sureste. Si encuentras esta botella, has conquistado nuestra ruta. Felicitaciones. Anton Keller y Markus Weber, Berna y Zermatt. Y a continuación, escrito con otra caligrafía diferente: la tormenta nos ha sorprendido. Refugiados en grieta a 3.800 metros aprox. No podemos descender. Si encuentras esto, avisa a rescate Zermatt. Coordenadas aproximadas. Las coordenadas, anotadas apresuradamente, estaban parcialmente borradas por lo que parecía ser humedad filtrada en la botella. Eric palideció al leer el mensaje. A pesar de haber crecido en Interlaken, no había hecho la conexión inmediata con el nombre de los escaladores. Fue Luisa, originaria de Zermatt,
quien rompió el sobrecogedor silencio. Dios mío, son ellos, los escaladores desaparecidos del 79. Mi padre participó en las búsquedas. Es una historia legendaria en el valle. Eric tomó su teléfono móvil con manos temblorosas y llamó a su supervisor en la universidad. Este tipo de hallazgo trascendía el ámbito puramente científico, tenía implicaciones históricas y, sobre todo, humanas. Las siguientes horas transcurrieron en una vorágine de llamadas y protocolos. La policía cantonal fue notificada. El Centro de Rescate Alpino de Zermatt, institución que había coordinado la búsqueda original hacía casi 4 décadas, envió un equipo especializado a la estación de investigación. Christoph Mayer, actual comandante del rescate alpino y sobrino del legendario Heinrich Steiner, que dirigió la búsqueda original, examinó personalmente la botella y su contenido. Es auténtico, confirmó, comparando las caligrafías con documentos oficiales conservados en sus archivos. La botella ha estado preservada en el hielo todo este tiempo y el retroceso del glaciar finalmente la ha revelado. Luisa, quien había crecido escuchando la historia de los escaladores desaparecidos como una especie de leyenda local, una advertencia sobre los peligros de la montaña, no podía contener su emoción. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. ¿Intentarán encontrar restos? Christoph asintió gravemente. Basándonos en las coordenadas parciales y nuestra comprensión actual del movimiento del glaciar en estos 38 años, podemos triangular una zona de búsqueda. Pero antes, añadió, debemos contactar a las familias. La noticia del hallazgo se manejó con extraordinaria discreción. Antes de cualquier anuncio público, era imperativo que las familias Keller y Weber fueran informadas personalmente. La policía cantonal asumió esta delicada tarea. En Berna, Magdalena Keller, ahora una mujer de 64 años con el cabello completamente blanco, recibió la visita de 2 oficiales una tarde de domingo mientras preparaba la cena para su hija Nina y sus nietos que la visitaban semanalmente. Señora Keller, comenzó el oficial más veterano, se ha encontrado evidencia relacionada con la desaparición de su esposo. Las palabras resonaron en la cocina como piedras arrojadas a un estanque tranquilo, creando ondas expansivas de conmoción. Nina, quien había acudido desde la sala al notar la presencia policial, permaneció en el umbral, inmóvil, mientras los oficiales relataban el hallazgo de la botella. ¿Una botella azul?, interrumpió Magdalena, con los ojos repentinamente iluminados por un recuerdo distante. ¿De cristal azul cobalto? El oficial asintió, sorprendido. La botella de su abuelo, murmuró Magdalena, dirigiéndose a su hija. La que usaba para dejar mensajes en las cumbres. Tu padre la llevó ese día. Me lo dijo la noche anterior. Nina, médica de rescate alpino con 20 años de experiencia, comprendió inmediatamente las implicaciones científicas y técnicas del hallazgo. Las preguntas se agolpaban en su mente profesional: estado de conservación, movimiento glaciar, posibilidades de localización, pero todas quedaron silenciadas por una sola, profundamente personal. ¿Podrían, después de casi 4 décadas, recuperar a su padre? En Lugano, Elsa Weber recibió la noticia por teléfono. A sus 70 años, vivía sola en un pequeño apartamento sobre su librería, ahora regentada por una sobrina. A diferencia de Magdalena, su reacción fue más contenida, casi resignada. Así que finalmente la montaña comienza a revelar sus secretos, fue su único comentario. La noticia se filtró a los medios locales esa misma noche. Para la mañana siguiente, periodistas de toda Suiza convergían en Zermatt, donde el Centro de Rescate Alpino había establecido una sala de prensa improvisada. La historia capturó inmediatamente la imaginación colectiva. 2 escaladores desaparecidos en 1979, una botella con mensaje encontrada 38 años después, la posibilidad de resolver finalmente uno de los misterios más duraderos del alpinismo suizo. Eric y Luisa, involuntariamente convertidos en protagonistas de un drama humano que trascendía su investigación científica, fueron requeridos para innumerables entrevistas. La botella, ahora custodiada por las autoridades, se convirtió en objeto de fascinación nacional. 3 días después del descubrimiento, el Centro de Rescate Alpino anunció una operación especial para intentar localizar los restos de los escaladores, basándose en las coordenadas parciales del mensaje
y en complejos modelos de movimiento glaciar desarrollados por la Universidad de Zúrich. Nina Keller solicitó formalmente participar en la búsqueda. Como médica de rescate alpino y familiar directa, su solicitud fue aprobada, no sin cierta controversia entre los profesionales que temían las implicaciones emocionales. «He pasado mi vida entera rescatando a otros en estas montañas», explicó a Christoph Mayer. «Necesito ser parte de esto. Necesito traer a mi padre a casa». El 23 de agosto de 2017, exactamente una semana después del hallazgo de la botella, un equipo especializado compuesto por rescatistas alpinos, glaciólogos, antropólogos forenses y Nina Keller inició la operación en el glaciar Theodule. Utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, drones equipados con sensores térmicos y los tradicionales métodos de búsqueda alpina, comenzaron a examinar metódicamente la zona calculada. Al tercer día de búsqueda, un operador de drones detectó una anomalía en una sección particularmente inaccesible del glaciar, una formación inusual, una especie de bolsillo en el hielo, que los radares confirmaron como una cavidad. El equipo de rescate tardó 6 horas en alcanzar el punto, requiriendo técnicas avanzadas de escalada en hielo. Nina, pese a su experiencia, fue relegada a la base de operaciones temporalmente establecida en la morrena lateral del glaciar. La espera, observando a través de binoculares potentes cómo los rescatistas trabajaban en la distancia, fue una tortura exquisita. A las 16:47, la radio crepitó con la voz entrecortada del líder del equipo. «Base, aquí equipo Alfa, lo hemos encontrado. Repito, los hemos encontrado». La grieta, originalmente una fisura estrecha en la pared de la montaña, había sido transformada por el movimiento glaciar durante décadas. En su interior, preservados por el hielo como una cápsula del tiempo, yacían los restos de 2 hombres, aún identificables por fragmentos de sus distintivos anoraks rojo y azul. Nina, quien había jurado mantener la compostura profesional, se derrumbó al recibir la confirmación. Las lágrimas, contenidas durante casi 4 décadas, fluían ahora libremente mientras contemplaba la montaña que finalmente devolvía a su padre. La noticia de la recuperación se propagó rápidamente. Magdalena, quien había optado por permanecer en Berna, recibió una llamada de su hija. «Lo encontramos, mamá. Papá está volviendo a casa». Y así, en una tarde de agosto de 2017, una botella azul cobalto completó finalmente su misión, entregando un mensaje que había esperado pacientemente, congelado en el tiempo, para ser encontrado. La repatriación de los restos de Anton Keller y Markus Weber a Zermatt se realizó con una solemnidad casi ceremonial. Un helicóptero de rescate, con las insignias históricas del servicio alpino, transportó las camillas especiales desde el glaciar hasta el valle, sobrevolando en su trayecto el Breithorn como un silencioso homenaje. En la pequeña morgue del hospital regional, un equipo de patólogos forenses liderado por el doctor Roland Berger, padre de Luisa, la asistente que había descubierto la botella, inició el meticuloso proceso de examen e identificación. La excepcional conservación de los cuerpos en el hielo, un fenómeno conocido como criopreservación natural, permitía un análisis forense extraordinario incluso después de casi 4 décadas. Nina Keller, en su doble papel de médica y familiar, solicitó estar presente durante el procedimiento. Su formación profesional le brindaba una perspectiva única, permitiéndole procesar la experiencia a través de un filtro científico que, paradójicamente, hacía más llevadero el impacto emocional. «La causa primaria de muerte parece ser hipotermia severa», explicó el doctor Berger, mientras examinaba meticulosamente los restos de Anton. «No hay fracturas importantes ni traumatismos que sugieran una caída. Se refugiaron en la grieta, tal como indicaba el mensaje, y simplemente se quedaron dormidos debido al frío extremo». Nina observaba con atención profesional, aunque cada cierto tiempo debía apartar la mirada para recobrar la compostura. Las manos de su padre, esas mismas manos que recordaba grandes y cálidas, sosteniendo las suyas mientras aprendía a montar en bicicleta, yacían ahora expuestas sobre la mesa de acero inoxidable, preservadas con una perfección perturbadora por las condiciones glaciares. «¿Qué es esto?», preguntó el doctor Berger, señalando un objeto metálico encontrado entre las capas de ropa de Anton.
Con pinzas de precisión, extrajo lo que resultó ser una pequeña navaja suiza, increíblemente conservada. Era su amuleto, murmuró Nina, reconociendo inmediatamente el objeto. Nunca escalaba sin ella. Me contaba que había pertenecido a su padre durante la guerra, pero fue el siguiente hallazgo el que cambiaría completamente la narrativa de aquella tragedia alpina. Entre los pliegues del anorak azul de Anton, el equipo forense descubrió una libreta impermeable de anotaciones, del tipo que los montañistas utilizan para registrar sus expediciones. Aunque el exterior mostraba signos evidentes de daño por exposición, las páginas interiores, protegidas por la cubierta plástica, permanecían sorprendentemente legibles. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa que delataba las condiciones extremas en que fue redactada, estaba fechada el 14 de julio de 1979, 19:30 horas. Tormenta implacable, temperatura bajando rápidamente. Marcus herido, posible fractura en la pierna derecha tras deslizamiento en hielo. Imposible continuar descenso. Nos hemos refugiado en grieta a aproximadamente 3.800 metros. Reservas de alimento para máximo 36 horas. He lanzado la botella con mensaje hacia la vertiente oeste, esperando que el deshielo primaveral la lleve hasta zona visible. Si alguien encuentra esto, que sepa que Marcus Weber es el mejor compañero que un montañista podría desear. Ha insistido en que use su saco térmico adicional a pesar de su propia condición. Magdalena, Nina, Thomas, los amo más que a todas las montañas del mundo juntas. Intentaremos resistir hasta que amaine la tormenta. P.D. Decisión insensata continuar ascensión tras advertencia meteorológica. Mi responsabilidad, mi culpa. La revelación de la libreta fue como abrir una ventana directamente hacia ese momento final, hacia los pensamientos y emociones de quienes sabían que enfrentaban una situación potencialmente fatal. El tono resignado pero digno de las anotaciones conmovió profundamente a todos los presentes en la sala. Un examen más detallado de los restos de Marcus Weber confirmó lo anotado por Anton. Presentaba una fractura compuesta en la tibia derecha, probablemente resultado de una caída o deslizamiento durante el intento de descenso ante la tormenta inminente. Más revelador aún fue el descubrimiento de que Weber vestía solo una capa de protección térmica, mientras que Anton portaba dos. Se sacrificó, murmuró el doctor Berger. Le dio a su compañero la única oportunidad de sobrevivir. Los hallazgos forenses, aunque técnicamente preliminares, pintaban un cuadro devastadoramente claro de los últimos momentos de los montañistas. Atrapados por una tormenta impredecible, con uno de ellos lesionado, tomaron la única decisión posible refugiándose en una grieta. Allí, Marcus Weber, consciente de su condición, realizó un último acto de altruismo, cediendo su equipo térmico adicional a su amigo. Ambos sucumbieron finalmente a la hipotermia. La noticia de estos descubrimientos llegó a Magdalena Keller esa misma noche, transmitida por su hija en una larga conversación telefónica, donde las palabras se entremezclaban con silencios y sollozos contenidos. ¿Sabías que papá sentía culpa?, preguntó Nina. Sus últimas palabras escritas: «Tu padre siempre asumía la responsabilidad de todo», respondió Magdalena con una voz cargada de recuerdos. Era demasiado duro consigo mismo. Ambos conocían los riesgos. Ambos tomaron la decisión de continuar. Thomas Keller, quien había volado desde Londres al enterarse del hallazgo, escuchaba la conversación junto a su madre, en la cocina donde tantas veces había preguntado por un padre que apenas recordaba. A sus 39 años, ejecutivo de un banco de inversión con poca conexión emocional hacia la montaña que le había arrebatado a su padre, procesaba la información con una mezcla de distanciamiento protector y curiosidad recién despertada. ¿Podemos ver la libreta?, preguntó interrumpiendo la conversación. Quiero decir, ¿nos permitirán quedarnos con ella una vez concluyan los análisis? La pregunta revelaba una necesidad profundamente humana, la de poseer algo tangible, un fragmento material que conectara directamente con aquel momento suspendido en el tiempo. Al día siguiente, en un desarrollo inesperado, Elsa Weber llegó a Zermatt. A pesar de su edad avanzada y su prolongada ausencia del valle, la viuda de Marcus se presentó en el centro de rescate alpino con una sorprendente vitalidad,
solicitando ver los efectos personales recuperados de su esposo. Han pasado 38 años, explicó a Christoph Mayer. He vivido más tiempo sin Marcus que con él, pero necesito completar este círculo. El encuentro entre Elsa Weber y los Keller, Magdalena, Nina y Thomas, quienes habían llegado esa mañana desde Berna, se produjo en una pequeña sala de conferencias habilitada por las autoridades locales. 4 décadas de duelo paralelo convergían en aquel espacio austero, donde dos familias unidas por una tragedia compartida se reconocían mutuamente como supervivientes de la misma tormenta vital. Tu esposo salvó a mi padre, dijo Nina dirigiéndose a Elsa, mientras le mostraba las anotaciones de la libreta. Le dio su equipo térmico adicional. Elsa asintió con una sonrisa triste. Ese era Marcus, siempre poniendo a los demás primero. La conversación que siguió fue una extraordinaria mezcla de duelo tardío y celebración de vidas interrumpidas, recuerdos, anécdotas, fotografías amarillentas extraídas de carteras y álbumes familiares. Dos hombres que habían quedado congelados en el tiempo, tanto literal como figurativamente, eran ahora redescubiertos a través de las historias compartidas por quienes los habían conocido y amado. Fue durante esta reunión cuando Elsa Weber reveló un secreto que había guardado durante casi 4 décadas. Hubo una llamada, comentó, mientras sostenía una taza de té entre sus manos arrugadas. La noche anterior a la expedición, Marcus habló con el Servicio Meteorológico Regional. Le advirtieron específicamente sobre la posibilidad de tormentas severas. Lo escuché desde el dormitorio. La revelación cayó como una losa en la habitación. Magdalena fue la primera en romper el silencio. ¿Por qué no lo mencionaste durante la investigación original? Elsa bajó la mirada hacia su taza, como si en el oscuro líquido pudiera encontrar la justificación para su silencio de tantos años. Porque no habría cambiado nada, excepto empañar su memoria con acusaciones de imprudencia. Estaban decididos a abrir esa ruta, a hacer historia. Nada los habría detenido, ni siquiera un informe meteorológico adverso. La confesión de Elsa abrió paso a una conversación más profunda sobre la naturaleza del alpinismo, sobre la delgada línea entre la valentía y la temeridad, sobre cómo el deseo de conquistar lo inconquistable puede nublar incluso los juicios más experimentados. La montaña no perdona los errores, reflexionó Thomas, repitiendo inconscientemente una frase que había escuchado innumerables veces de labios de su madre durante su infancia. Mientras la reunión familiar continuaba, en la oficina del director del Servicio Meteorológico de Zermatt se desarrollaba otra investigación. Christoph Mayer, impulsado por la revelación de la libreta, había solicitado los archivos históricos meteorológicos de julio de 1979. Lo que descubrió resultó perturbador. El sistema de tormentas que azotó el Breithorn aquel fatídico día no solo había sido inusualmente severo, sino que además se había desarrollado con una rapidez sin precedentes, tomando por sorpresa incluso a los meteorólogos más experimentados. Un informe interno, fechado el 15 de julio de 1979, un día después de la desaparición, reconocía fallos significativos en la predicción. El sistema frontal se intensificó inesperadamente al contacto con la masa de aire cálido procedente del Mediterráneo. Los modelos predictivos utilizados subestimaron gravemente tanto la intensidad como la velocidad de desarrollo. Recomendamos una revisión completa de los protocolos de alerta alpina. El informe nunca había sido hecho público. Las familias jamás fueron informadas de que incluso con la más prudente atención a los pronósticos disponibles, los montañistas difícilmente habrían podido anticipar la ferocidad de la tormenta que se aproximaba. Cuando Christoph presentó estos hallazgos a las familias reunidas, el impacto fue inmediato. La culpa que Anton había expresado en su última anotación, el secreto que Elsa había guardado durante décadas, todo quedaba ahora bajo una nueva luz. No había habido imprudencia temeraria, sino simplemente la trágica confluencia de una pasión desmedida por la montaña y un fenómeno meteorológico impredecible. Esa noche, en la pequeña capilla de montaña de Zermatt, se celebró una ceremonia íntima a la que asistieron únicamente las familias, los equipos de rescate e investigación y algunos miembros de la comunidad alpina local. No hubo discursos elaborados ni formalismos excesivos,
solo el silencioso reconocimiento de un capítulo finalmente cerrado. Nina, sosteniendo la mano de su madre mientras observaba las fotografías de su padre y Marcus colocadas junto al altar, reflexionó sobre el extraordinario viaje que había llevado a ese momento. Una botella azul emergiendo del hielo después de casi 4 décadas, una libreta preservada revelando verdades ocultas, un informe meteorológico archivado que exoneraba a quienes ya no podían defenderse. La montaña finalmente los ha devuelto, murmuró Magdalena. Sabes con ellos toda la verdad. El funeral conjunto de Anton Keller y Marcus Weber, celebrado el 5 de septiembre de 2017 en el cementerio alpino de Zermatt, fue un acontecimiento que trascendió el ámbito puramente familiar. La historia de los escaladores perdidos en 1979 y encontrados casi 4 décadas después había capturado la imaginación colectiva, convirtiéndose en un símbolo poderoso de la relación entre el ser humano y la montaña, entre la audacia y la prudencia, entre el olvido y la memoria. Más de 300 personas acudieron a la ceremonia, montañistas veteranos que habían participado en las búsquedas originales, ahora envejecidos, pero con el fuego alpino aún ardiendo en sus ojos, guías jóvenes para quienes los nombres de Keller y Weber eran casi míticos, periodistas de medios nacionales e internacionales, y curiosos locales que sentían la historia como parte del patrimonio cultural del valle. Nina Keller, quien había asumido instintivamente el papel de portavoz familiar, se sorprendió ante la dimensión que había adquirido la historia. No esperábamos nada de esto, comentó a un periodista del Neue Zürcher Zeitung. Para nosotros era una historia familiar, íntima. De repente, parece que toda Suiza siente que estos hombres les pertenecen también a ellos. El servicio religioso, oficiado por el párroco local, incluyó lecturas en alemán, francés e italiano, reflejando la diversidad lingüística de la comunidad alpina suiza. Pero fue el discurso improvisado de Peter Hoffmann, el antiguo mentor de ambos escaladores, ahora un hombre de 95 años que había viajado desde Berna específicamente para la ocasión, lo que conmovió profundamente a los asistentes. Anton y Marcus entendían algo que muchos nunca llegan a comprender, dijo con voz temblorosa pero firme, que la montaña no es un enemigo a vencer, sino un maestro que nos enseña nuestros límites. Hoy, finalmente, podemos decir que han completado su última lección. Las tumbas, situadas una junto a la otra en la sección del cementerio reservada para quienes perdieron la vida en las montañas circundantes, fueron cubiertas con flores alpinas y pequeños tributos personales, piolets en miniatura, cuerdas trenzadas, fotografías plastificadas de cumbres nevadas. La botella azul cobalto, ahora un objeto de valor histórico incalculable, fue colocada en el Museo Alpino de Zermatt, junto con la libreta recuperada y otros efectos personales donados por las familias. El caso Keller-Weber tuvo repercusiones que trascendieron lo simbólico. El hallazgo de los cuerpos y las revelaciones posteriores desencadenaron una revisión completa de los archivos históricos de desaparecidos en los Alpes suizos. El retroceso acelerado de los glaciares debido al cambio climático estaba revelando otros restos y objetos previamente ocultos bajo el hielo, lo que llevó a la creación de una unidad especializada dentro del Cuerpo de Rescate Alpino, dedicada específicamente a la recuperación e identificación de montañistas desaparecidos décadas atrás. Para Nina Keller, la resolución del misterio que había definido su vida familiar supuso tanto un cierre como un nuevo comienzo. A sus 44 años, decidió canalizar la atención mediática generada por el caso hacia una causa mayor, la creación de la Fundación Keller-Weber para la Seguridad Alpina, una organización dedicada a mejorar los protocolos de seguridad en montaña, financiar tecnología de rescate avanzada y educar a las nuevas generaciones de montañistas sobre los riesgos inherentes a este deporte. La montaña me quitó a mi padre, pero también definió quién soy, explicó durante la ceremonia inaugural de la fundación, celebrada en Berna 6 meses después del funeral. Esta fundación transforma una tragedia personal en una oportunidad para salvar vidas futuras. Thomas Keller, quien siempre había mantenido una distancia emocional con la montaña y la historia familiar, experimentó una transformación personal inesperada tras los eventos. Regresó a Londres inicialmente, pero algo había cambiado en su interior. 3 meses después,
Para sorpresa de todos, solicitó una excedencia en su trabajo y se inscribió en un curso básico de alpinismo en Grindelwald. «No se trata de convertirme en escalador», explicó a su madre durante una conversación telefónica. «Y se trata de entender qué motivaba a papá, qué veía en esas montañas que merecía tal devoción». Para Magdalena, quien había reconstruido pacientemente su vida durante 4 décadas, manteniendo viva la memoria de Anton, pero también forjando una identidad propia más allá de la tragedia, el hallazgo supuso una validación. A los 64 años, encontró una serenidad que le había sido esquiva incluso en los mejores momentos de su vida posterior. «Siempre supe que no había sido imprudente», comentó durante una entrevista para un documental producido por la televisión suiza. Anton respetaba demasiado la montaña para desafiarla temerariamente. Ahora todos lo saben también. Elsa Weber, por su parte, experimentó la liberación que solo puede proporcionar la confesión de un secreto largamente guardado. Su decisión de silenciar lo que sabía sobre la advertencia meteorológica había sido una carga invisible que había llevado durante décadas. Ahora, con la verdad completamente revelada y comprendiendo que incluso con esa información la tragedia probablemente habría sido inevitable, encontró un perdón que no sabía que necesitaba. Un año después del hallazgo, Eric Zimmerman y Luisa Berger publicaron un artículo científico detallando cómo el retroceso del glaciar Theodul había expuesto la botella. El estudio, que combinaba glaciología con historia alpina, se convirtió en referencia para investigadores de todo el mundo, interesados en cómo el cambio climático está alterando no solo el paisaje físico, sino también el cultural, revelando secretos largo tiempo enterrados bajo el hielo. La historia continuó reverberando en la cultura popular. Un realizador de documentales suizo produjo Mensaje en la botella azul, un film que reconstruía meticulosamente los eventos de 1979 y 2017, entrelazando testimonios personales con análisis científico y reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del alpinismo. La película, premiada en el Festival de Locarno, fue descrita por la crítica como una meditación profundamente humana sobre la memoria, el riesgo y nuestra relación con la naturaleza salvaje. Para la comunidad de Zermatt, el caso Keller-Weber se convirtió en parte integral de su identidad cultural. Los guías locales incorporaron la historia en sus recorridos, señalando hacia el glaciar Theodul y el Breithorn, mientras relataban el extraordinario viaje de la botella azul. En las escuelas del cantón se desarrolló un programa educativo que utilizaba el caso para enseñar simultáneamente sobre seguridad alpina, cambio climático y la importancia de preservar la memoria colectiva. La ruta que Anton y Marcus habían intentado abrir en 1979, oficialmente registrada como Ruta Keller-Weber desde 1990, experimentó un renovado interés. Una nueva generación de escaladores, inspirados por la historia, comenzó a transitarla con regularidad, siempre llevando consigo el conocimiento de quienes habían pagado el precio último por abrirla. 5 años después del hallazgo, en julio de 2022, Nina Keller, quien había continuado su trabajo como médica de rescate alpino mientras dirigía la fundación, recibió una llamada inesperada. Un joven escalador francés había encontrado, durante un ascenso por la ruta Keller-Weber, un pequeño objeto metálico incrustado en la roca a aproximadamente 3.900 metros de altitud. Una antigua clavija de escalada con las iniciales A.K. grabadas toscamente en el metal. «Mi padre marcaba todas sus clavijas», confirmó Nina al recibir el objeto. «Esta debe ser de su último ascenso». La clavija, un objeto técnico diseñado para asegurar cuerdas en la roca, se había convertido inadvertidamente en un monumento minúsculo pero significativo. Representaba el último punto conocido donde Anton Keller había dejado literalmente su marca en la montaña. Thomas, quien para entonces había completado varios cursos de alpinismo y realizaba ascensiones moderadas regularmente, decidió emprender un homenaje personal. En el 10º aniversario del hallazgo, en agosto de 2027, lideró una expedición familiar que incluía a Nina, sus 2 hijos adolescentes y el hijo mayor de Thomas, para ascender al Breithorn por la ruta tradicional. «No necesitamos conquistar la ruta de papá»,
explicó a su familia. Solo necesitamos estar en la misma montaña, bajo el mismo cielo, conectando 3 generaciones. Al alcanzar la cumbre, a 4.164 metros sobre el nivel del mar, la familia Keller contempló en silencio el majestuoso panorama alpino que se extendía en todas direcciones. Thomas extrajo de su mochila una botella de cristal azul cobalto, réplica exacta de la original, que había encargado especialmente para la ocasión. Dentro de la botella introdujo un mensaje manuscrito, 14 de agosto de 2027, en memoria de Anton Keller y Marcus Weber, quienes nos enseñaron que las montañas guardan nuestros secretos hasta que estamos listos para descubrirlos. Thomas, Nina y la tercera generación de Keller. Con un movimiento deliberado, Thomas no arrojó la botella ni la ocultó, sino que la entregó al guarda del refugio próximo a la cumbre, con instrucciones de añadirla a la colección del Museo Alpino de Zermatt. Algunas historias no necesitan perderse para ser encontradas, explicó a sus hijos mientras contemplaban juntos el glaciar Theodule en la distancia, ahora visiblemente reducido por el cambio climático. Algunas historias solo necesitan ser contadas una y otra vez para que nunca olvidemos lo que significa realmente enfrentarse a la montaña, conocer nuestros límites, respetar la naturaleza y valorar cada momento que tenemos con quienes amamos. Y así la historia de Anton Keller y Marcus Weber, de la botella azul y su mensaje congelado en el tiempo, se transformó de tragedia en legado, de pérdida en aprendizaje, de dolor en propósito. En los valles y cumbres de los Alpes suizos, donde el eco del pasado resuena entre las paredes de roca, su historia continuará siendo murmurada por el viento, preservada no solo en museos y libros, sino en el espíritu mismo del alpinismo, ese impulso humano tan frágil y tan audaz de alcanzar lo aparentemente inalcanzable, aun sabiendo que la montaña siempre tendrá la última palabra.